¿Sabías que hay una mujer en la Biblia que hizo algo que ningún profeta, ningún rey, ningún patriarca había hecho antes que ella? Ni Abraham, ni Moisés, ni David. Una esclava, sin tierra, sin familia, sin nada. Y sin embargo, fue la primera persona en toda la historia bíblica en ver al ángel de Jehová. Y no solo eso, fue la única persona, hombre o mujer, en toda la escritura que se atrevió a darle un nombre a Dios, basado en cómo Dios se había mostrado con ella. Eso es enorme, eso es poderoso, y eso merece que lo miremos de cerca. Empecemos desde el principio. Agar aparece por primera vez en Génesis capítulo 16, y la forma en que aparece ya nos dice todo. No tiene una presentación grande, no llega con fanfarria, simplemente está allí, en la sombra de una historia que parece girar alrededor de otras personas. Dice la Biblia en Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Eso es todo. Así aparece Agar. Definida por lo que pertenece, definida por a quién sirve, definida por su origen. Era egipcia. En ese contexto, eso significa que era de fuera, no era parte del pueblo escogido. No había nacido en la promesa. Era una extranjera, una sirvienta, una persona sin voz propia. ¿Puedes imaginarte eso? Que toda tu vida sea definida por el lugar donde naciste y el trabajo que haces, sin que nadie te pregunte qué sientes, qué quieres, qué necesitas. Así vivía Agar, y a punto de ser de que su vida fuera incluso más complicada, porque Sarai, la esposa de Abraham, llevaba años esperando el hijo prometido, y los años pasaban, y el cuerpo envejecía, y la promesa parecía cada vez más lejana. Entonces Sarai tomó una decisión, y fue una decisión que, aunque tenía cierta lógica cultural para esa época, iba a cambiar la vida de Agar para siempre. Génesis 16:2 dice: dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha impedido tener hijos. Entra pues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Este era un arreglo que existía en la cultura de ese tiempo. Si una mujer no podía tener hijos, podía darle a su esposo su sierva, y el hijo que naciera de esa unión se consideraba hijo de la esposa. Pero piénsalo desde el punto de vista de Agar. Nadie le preguntó, nadie dijo: Agar, ¿qué opinas tú? Nadie consideró sus sentimientos, sus deseos, su bienestar. Simplemente fue usada como herramienta para resolver el problema de otra persona, y Abraham aceptó. Dice el versículo 2 que Abraham oyó la voz de Sarai, y así Agar fue entregada a Abraham como segunda mujer y quedó embarazada. Y aquí es donde la historia se complica todavía más, porque cuando Agar supo que estaba embarazada, algo cambió en ella. Volvamos al desierto. Agar está junto a una fuente de agua. Está sola. Está asustada. Está embarazada. No sabe qué va a pasar con su vida. Y entonces el ángel de Jehová la encuentra. Y lo primero que hace el ángel es algo muy significativo. Le hace una pregunta. Génesis 16:8. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Nótalo bien. El ángel la llama por su nombre, Agar. No la llama la esclava, no la llama la sierva de Sarai, la llama por su nombre. Y en la cultura de ese tiempo y de ese mundo, el nombre era identidad, el nombre era valor, el nombre era existencia. El ángel de Jehová le estaba diciendo a Agar, en esa sola palabra, algo que nadie en su vida le había dicho tan claro. Tú existes, tú importas, yo sé quién eres. Y Agar responde con honestidad, no finge que todo está bien, no dice que está en un paseo, dice la verdad. Huyo de delante de Sarai mi señora. Y entonces el ángel le dice algo que parece duro al principio. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahora esto genera preguntas. ¿Por qué Dios le dijo que regresara a una situación difícil? ¿No debería haberla rescatado y llevado a otro lugar? Pero hay algo profundo aquí. El plan de Dios para Agar y para su hijo no estaba terminado. Y a veces regresar no es derrota. A veces regresar con la certeza de que Dios te ha visto es completamente diferente a estar en el mismo lugar sintiéndote invisible. Agar iba a regresar, pero no iba a regresar igual. Y el ángel no solo le dijo que regresara, le dio una promesa. Génesis 16, 10 al 12. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Puedes creerlo? A una esclava, a una mujer sin derechos, sin tierra, sin pueblo, sin nada.
El ángel de Jehová le está diciendo que tu descendencia va a ser tan grande que no se podrá contar. Eso era el tipo de promesa que Dios le hacía a los patriarcas, a Abraham, y ahora se la estaba dando a una esclava en el desierto. Y además le dijo que el niño que llevaba en su vientre tendría un nombre, Ismael, y ese nombre tiene un significado que lleva todo el peso del encuentro. Ismael significa Dios oye. Dios oye, no Dios ignora, no Dios olvida, no Dios se distrae, Dios oye. Le estaba diciendo a Agar que su llanto no había pasado desapercibido, que su dolor no había caído en el vacío, que Dios lo había escuchado todo. Y entonces Agar hizo algo que nadie en la Biblia había hecho antes y que nadie volvería a hacer después. Génesis 16:13. Este es el versículo central de todo este estudio. Es uno de los versículos más poderosos y más ignorados de toda la Biblia. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Agar le dio un nombre a Dios. En toda la Biblia nadie más hizo esto, ni Abraham, ni Moisés, ni los profetas. Hay nombres de Dios que Dios mismo se reveló como Yo soy el que soy, o El Señor es mi pastor. Hay nombres que los hombres usaron para describir a Dios basados en sus acciones, pero solo Agar, en toda la Escritura, se dirigió directamente a Dios y le asignó un nombre basado en su experiencia personal con Él. El nombre que le dio fue El Roi. En hebreo, El Roi significa el Dios que me ve, o el Dios que me mira. No el Dios que ve en general, el Dios que me ve a mí, el Dios que me mira a mí. Eso es un nivel de intimidad con Dios que impresiona. Una esclava, sin educación teológica, sin templo, sin ley escrita, en medio del desierto, tuvo un encuentro tan real y tan profundo con Dios que terminó dándole un nombre que capturaba exactamente quién era Él en ese momento. Y la Biblia lo recuerda, la Biblia lo registra. Lo que Agar dijo no fue ignorado ni descartado, fue puesto por escrito para que miles de años después tú y yo pudiéramos leerlo. Detente un momento y piensa en lo que esto significa para ti y para mí. Si Dios se tomó el tiempo de ir al desierto para encontrar a una esclava que no era parte del pueblo escogido, que no tenía ningún mérito religioso visible, que en ese momento no tenía nada, ¿qué te hace pensar que Él no te ve a ti? Porque hay personas viendo este video ahora mismo que se sienten exactamente como Agar en el desierto. Te sientes invisible, sientes que tu historia no importa, que tu dolor es demasiado pequeño para que Dios lo note, que hay gente más importante, más famosa, más religiosa, más ungida, que merece más la atención de Dios que tú. Y yo quiero decirte lo que el ángel de Jehová le dijo a Agar en el desierto. Él te ve, El Roi, el Dios que te ve. No solo te ve en los momentos en que estás en la iglesia, cantando, con las manos levantadas. Te ve cuando estás solo, en tu cuarto, llorando. Te ve cuando estás en la fuente del desierto, sin saber para dónde ir. Te ve cuando nadie más te ve. Eso es El Roi. Pero la historia de Agar no termina aquí. Hay un segundo encuentro, un segundo desierto, y una segunda vez que Dios tiene que ir a buscarla. Y lo que pasa en ese segundo encuentro es aún más impresionante. Pasaron los años. Agar regresó con Abraham y Sara, tal como el ángel le había dicho. Dio a luz a Ismael, y por un tiempo las cosas siguieron adelante. Pero entonces llegó Isaac. Isaac nació, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara, el heredero del pacto. Y en el gran festín que Abraham hizo el día que desetaron a Isaac, algo pasó. Génesis 21:9 dice que Sara vio al hijo de Agar burlarse o reír, dependiendo de la traducción. Y Sara reaccionó con fuerza. Le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Y Abraham sintió aquello muy dentro, porque Ismael también era su hijo. Pero Dios le habló y le dijo que hiciera lo que Sara decía, que de la descendencia de Agar también haría una gran nación. Entonces Génesis 21:14 describe algo que duele leerlo. Después, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar y le puso el niño al hombro y la despidió. Eso es todo lo que le dieron: pan y agua. Una mujer y un niño
echados al desierto del Negev, con pan y un odre de agua. Y cuando se acabó el agua, en un punto en el que el calor del desierto hace imposible seguir, Agar hizo algo que cualquier madre haría en esa situación. Puso el niño debajo de un arbusto para que tuviera algo de sombra. Se alejó a la distancia de un tiro de arco y se sentó y lloró. Génesis 21:16 dice: y se fue y se sentó enfrente, a la distancia como de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. No podía soportar ver a su hijo morir. Así de desesperada estaba. Y entonces ocurría algo que, si lo entiendes bien, te va a cambiar la manera en que oras. Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho. El niño también estaba llorando, probablemente llorando de sed, de miedo, de calor, y Dios oyó. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. En donde está. Esas 3 palabras son profundas. Dios no espera que tu hijo, que tu familia, que la persona que amas esté en el lugar correcto, haciendo lo correcto para que él la escuche. Dios oye en donde está. Ismael no estaba en el templo, no estaba orando de rodillas, estaba debajo de un arbusto en el desierto, llorando de sed, y Dios lo escuchó. Y después el ángel le dijo a Agar algo que parece sencillo, pero que en realidad es uno de los momentos más importantes de toda la narración. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces, Génesis 21:19 dice algo extraordinario. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Abrió los ojos. ¿Cuántas veces en tu vida estás tan enfocado en el problema, tan consumido por el dolor, tan paralizado por el miedo, que no puedes ver lo que ya está ahí? La solución ya existía. La fuente ya estaba ahí, pero Agar no podía verla porque sus ojos estaban cerrados por el dolor. Y Dios le abrió los ojos. No creó una fuente nueva. La fuente ya estaba. Lo que Dios hizo fue abrirle los ojos para que pudiera ver lo que ya estaba disponible. ¿Qué fuentes tienes tú en este momento que el miedo y el dolor te están impidiendo ver? Eso es lo que Dios puede hacer. No siempre cambia las circunstancias de golpe. A veces abre los ojos para que veamos lo que ya estaba esperando. Y la historia de Ismael es fascinante, porque lo que Dios prometió sobre él se cumplió de maneras que podemos ver hasta hoy. Pero lo que más me impresiona no es Ismael, es que Dios fue 2 veces al desierto a buscar a Agar. 2 veces. Y eso nos dice algo enorme sobre el corazón de Dios. Piénsalo bien. La primera vez que Agar huyó al desierto, el ángel de Jehová fue a buscarla. La llamó por su nombre, le dio una promesa, le habló con claridad y con amor. La segunda vez que Agar estaba en el desierto, esta vez no por su propia elección, sino porque fue echada, Dios volvió a ir. Volvió a escuchar, volvió a hablar, volvió a proveer. No una sola vez, 2. Y entre esas 2 veces, años de vida complicada, años de tensión en la casa de Abraham, años de ser la segunda, la extra, la que no tenía el mismo nivel. Y Dios no la olvidó, el Roy, el Dios que la veía, la seguía viendo. Hay algo en eso que debería darte mucha paz. Si hoy sientes que estás en tu segundo desierto, que ya saliste de uno difícil y estás en otro, que parece que los problemas se acumulan, que no hay descanso, el Roy te sigue viendo. El mismo Dios que oyó el llanto de un niño en el desierto del Negev hace miles de años, es el mismo Dios que está oyendo lo que hay en tu corazón en este momento. Hay varias cosas que la historia de Agar nos enseña y quiero que las guardemos en el corazón. La primera es que Dios no excluye a nadie. Agar era egipcia, no era del pueblo de Israel, no era parte del linaje del pacto. Desde la perspectiva humana de esa época, ella estaba afuera. Y sin embargo, el ángel de Jehová fue al desierto a encontrarla. Dios la buscó, Dios le habló, Dios le prometió. Si alguna vez has sentido que estás afuera, que no encajas, que no perteneces, que eres el tipo equivocado de persona para que Dios se preocupe por ti, la historia de Agar dice lo contrario. La segunda cosa es que Dios ve lo que los demás ignoran. Sara no vio a una mujer con valor. Abraham tampoco actuó como si la viera de verdad. La sociedad de su tiempo no la veía. Pero Dios la llamó por su nombre. Dios conocía su historia. Dios sabía exactamente dónde estaba y qué estaba viviendo. Y lo mismo pasa contigo.
Las personas en tu vida pueden no ver todo lo que estás cargando, pueden no entender tu dolor, pueden pasar por alto tus luchas, pero el Roy, el Dios que ve, lo sabe todo. La tercera cosa es que el nombre que damos a Dios dice algo de cómo lo hemos encontrado. Agar le dio a Dios el nombre El Roy porque eso fue lo que experimentó, Dios que la veía. ¿Y tú, cómo has experimentado a Dios en tu vida? ¿Cómo le llamarías basado en lo que has vivido con Él? Para algunos, Él es el que proveyó justo a tiempo. Para otros, el que restauró lo que parecía roto para siempre. Para otros, el que estuvo ahí en la noche más oscura. Agar nos enseña que nuestra experiencia con Dios es válida, que el encuentro personal con Él cuenta, que lo que vives con Dios tiene un peso real. Pero hay algo más en esta historia que quiero que no se te pase. Algo sobre el nombre de Ismael que conecta con lo que estamos viendo y que tiene todo que ver con cómo oramos hoy. Ismael. Ya hablamos de que significa Dios oye, pero quiero que noten algo. El ángel le dijo a Agar que llamara a su hijo así porque Jehová ha oído tu aflicción. Cada vez que Agar llamaba a su hijo, cada vez que decía, Ismael, ven a comer, Ismael, duerme ya, Ismael, ¿dónde estás? Estaba diciendo su propio testimonio en voz alta. Ismael, Dios oye. Ella cargaba el recuerdo de que Dios la había escuchado en el nombre de su hijo. Era un recuerdo viviente, un recordatorio diario de que Dios no estaba sordo a sus oraciones. Y yo creo que eso es poderoso para nosotros también. Cuando oras y sientes que el silencio es la respuesta, cuando oras y parece que el techo bloquea cada palabra, cuando oras y nada parece cambiar, necesitas recordar a Ismael. Dios oye. No Dios oyó una vez, no Dios oyó en los tiempos de la Biblia. Dios oye, presente, ahora, hoy. El mismo Dios que oyó el llanto de un niño en el desierto del Negev hace miles de años, es el mismo Dios que está oyendo lo que hay en tu corazón en este momento. Hay una cosa más que quiero decir antes de la oración, y es esta. Dios no aparece solo en los templos, no aparece solo en las reuniones del domingo, no aparece solo cuando todo está bien y tú tienes todo ordenado en tu vida espiritual. Dios apareció en el desierto. El desierto no era un lugar sagrado. Era un lugar peligroso, seco, vacío, sin agua, sin comida, sin sombra. Era el lugar de la muerte, no de la adoración. Y sin embargo, fue ahí donde Agar tuvo el encuentro más poderoso de su vida con Dios. Y el lugar donde ese encuentro ocurrió recibió también un nombre. Génesis 16:14 dice que llamó al pozo Beer Lahai-roi. He aquí está entre Cades y Bered. Beer Lahai-roi, que significa el pozo del viviente que me ve. El lugar en el desierto donde Agar se encontró con Dios fue marcado con un nombre para siempre, porque ese lugar, ese punto en el mapa donde una esclava y Dios se encontraron cara a cara, era un lugar sagrado. No por el templo que hubiera ahí, no por la tradición religiosa del lugar, sino porque Dios estuvo ahí. ¿Tienes tú un Beer Lahai-roi? ¿Tienes un lugar o un momento donde puedes decir, ahí fue cuando Dios me encontró? ¿Una noche en tu cama llorando y de repente paz? ¿Un momento en el trabajo cuando estabas al borde de rendirte y algo cambió? ¿Una oración desesperada en el baño de un hospital y Dios estuvo ahí? Esos son tus pozos de Beer Lahai-roi, los lugares donde el viviente te vio. Y hay una última pregunta que quiero hacerte antes de que oremos. Una pregunta que quizá nunca te has hecho sobre esta historia. Piénsalo bien. La Biblia es un libro enorme. Y sin embargo, el Espíritu Santo inspiró a quienes le escribieron a incluir la historia de Agar, a registrar su encuentro con Dios, a guardar su nombre, las palabras que dijo, el nombre que le dio a Dios, el nombre del lugar donde ocurrió el encuentro. Nada de eso es accidental. Dios podría haber llevado la historia de Abraham directamente de la promesa al nacimiento de Isaac sin mencionar a Agar. Pero no fue así. Agar está en la Biblia porque Dios quería que supiéramos que Él ve a los marginados, a los olvidados, a los que no tienen voz, a los que viven en los márgenes de las historias de otras personas. Y quería que supiéramos que los marginados, los olvidados, los que viven en los márgenes, también pueden tener encuentros reales con Dios. También pueden recibir promesas reales. También pueden darle nombres a Dios basados en sus experiencias personales con Él. Agar no es un personaje secundario en la historia de Dios. Es un personaje principal en la historia de cómo Dios ve a cada persona. No importa quién sea,
no importa de dónde venga, no importa qué lugar ocupe en la escala social. Y hay una última cosa que me parece demasiado hermosa para no decirla. El ángel de Jehová que se apareció a Agar, ese ser que la vio, que la llamó por nombre, que la buscó en el desierto no una, sino 2 veces, muchos teólogos creen que era el Cristo preencarnado. Y si eso es cierto, entonces lo que vemos en la historia de Agar es un anticipo de todo lo que Jesús iba a hacer miles de años después, porque Jesús también fue a buscar a los marginados. Jesús también llamó por nombre a los que nadie veía. Jesús también fue a los desiertos de la gente, a la mujer junto al pozo en Samaria, a Zaqueo en el árbol, a la mujer sorprendida en adulterio, a los leprosos, a los que la sociedad había decidido ignorar. El mismo corazón que buscó a Agar en el desierto del Negev es el mismo corazón que busca a todos ellos. Y es el mismo corazón que te busca a ti. El El Roi, el Dios que te ve. No Dios que te ve cuando estás bien, no Dios que te ve cuando has cumplido todo lo que se supone que debes cumplir. Dios que te ve ahora, exactamente donde estás, con todo lo que tienes y todo lo que no tienes, con todo lo que has hecho bien y con todo lo que has hecho mal. Ese es el Dios de Agar, y ese es el Dios tuyo. Antes de la oración, quiero que hagamos un ejercicio mental. Quiero que pienses en el momento más desierto de tu vida, el momento en que más solo o sola te sentiste, el momento en que más parecía que Dios estaba ausente, el momento en que más quisiste huir o quizá en el que más herido o herida estabas. Ahora imagina a Dios ahí, en ese momento, no llegando después de que pasara lo peor, no esperándote al salir del desierto, sino ahí, en el desierto mismo, junto a la fuente, llamándote por tu nombre. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ese es el Dios de la Biblia. No solo el Dios de los triunfos y las victorias, el Dios de los desiertos, el Dios de las fugas, el Dios de las madres que lloran a distancia porque no pueden ver a sus hijos, de los que fueron echados con solo pan y agua, el El Roi. Y hay algo que quiero que sepas. Si estás en ese desierto ahora mismo, si estás en ese punto donde el agua se acabó, donde no sabes para dónde ir, donde pusiste al que amas bajo el arbusto porque no puedes ver más, Dios ya te encontró, porque Él llega antes de que lo llames. Él ya estaba en el desierto cuando Agar llegó. Él ya estaba en ese lugar, ya sabía lo que iba a pasar, y fue de todas formas. Agar nos enseña que Dios no se mueve en los espacios de los grandes y los poderosos, que la historia sagrada no pertenece solo a los que tienen rango, posición o linaje. La historia sagrada pertenece a todos los que se encuentran con Dios. Y ese encuentro puede pasar en el lugar menos esperado, en el desierto más seco, en el momento más difícil, con el agua casi terminada y el sol ardiendo. El Dios que le dijo a Agar, yo te vi, es el mismo que te dice a ti hoy, yo te veo. No eres invisible, no eres pequeño o pequeña, no estás fuera de su alcance. Ismael, Dios oye. El Roi, Dios te ve. Beer la Jairoí, el pozo donde el viviente te miró. Que esa sea tu historia también. Señor, hoy queremos venir a ti con la misma honestidad con que Agar vino, sin pretender que todo está bien cuando no lo está, sin esconder el dolor detrás de palabras bonitas. Venimos tal como estamos. Señor, tú eres el Roi, eres el Dios que ve. Y eso significa que ahora mismo, en este momento, tus ojos están sobre cada persona que está escuchando estas palabras. No importa si están en la comodidad de su casa o en el desierto de su vida. No importa si acaban de salir de una victoria o si están en el punto más bajo que han vivido. Tus ojos están sobre ellos. Y Señor, te pedimos que abras los ojos de los que están en el desierto, como abriste los ojos de Agar, que puedan ver la fuente que ya pusiste ahí, que puedan ver la provisión que ya preparaste, que el miedo y el dolor no les impidan ver lo que tú ya tienes listo para ellos. Para los que se sienten invisibles, Señor, habla su nombre hoy. Como hablaste el nombre de Agar en medio del silencio del desierto, habla el nombre de ellos. Que sepan que los conoces, que los ves, que los llamas por su nombre. Para los que sienten que fueron echados, que fueron sacados de donde creían que estaban seguros, que están cargando con lo poco que les dieron y sin saber cómo va a ser suficiente, Señor, recuérdales que tú también fuiste al segundo desierto de Agar, que no te cansas de buscar a los tuyos,
porque no hay un desierto donde tu voz no pueda llegar. Para los que están llorando en este momento, los que pusieron al que aman bajo el arbusto porque no pueden más, los que se alejaron porque el dolor es demasiado grande para mirarlo de frente, Señor, baja del cielo como bajaste ese día. Abre los ojos, muestra la fuente, di las palabras que se necesitan escuchar. Y para los que han tenido su propio Beir Lahoroi, para los que ya saben cómo es haberse encontrado contigo en el desierto, que ese recuerdo sea fuerte hoy. Que lo que vivieron contigo sea ancla para lo que están viviendo ahora. Que puedan decir, como ella lo dijo, tú eres el Dios que me ve. Te amamos, Señor. Gracias por Agar. Gracias por guardar su historia. Gracias por enseñarnos a través de ella que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y hablando de personas en la Biblia que vivieron en el segundo plano, cuyas historias están llenas de silencios que hablan más que 1000 palabras, permíteme recomendarte algo. Si te impactó la historia de Agar, una mujer marginada que tuvo un encuentro cara a cara con Dios y luego volvió a las sombras, entonces tengo un video que es el complemento perfecto para esto. Se titula ¿Por qué la Biblia oculta la muerte de José, el padre de Jesús? El misterio del silencio revelado. Porque al igual que Agar, José es otro gigante de la fe que vivió en las sombras. Fue el hombre elegido para criar al Hijo de Dios, protegió a su familia con su vida. Fue justo, obediente y fiel. Y de repente la Biblia deja de hablar de él. ¿Por qué desaparece? ¿Por qué no hay registro de su muerte? ¿Fue un descuido de los escritores bíblicos o hay un mensaje mucho más profundo detrás de ese silencio? Te aseguro que después de verlo nunca volverás a ver el silencio de Dios de la misma manera. Porque a veces lo que Dios no dice es tan poderoso como lo que sí dice. Puedes encontrar el video haciendo clic aquí en pantalla o en el enlace que dejé en la descripción.